Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom familia, buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a estos estudios que realizamos cada semana. Bueno, en la continuación del libro de Primera de Corintios, la carta de Primera de los Corintios, la estamos estudiando. Ya hoy estaremos estudiando el capítulo 7, así que nuevamente gracias por estar ahí pendientes, por conectarse, por compartir con nosotros de estos estudios que traemos a ustedes con tanto cariño, con amor para que aprendamos juntos de las Sagradas Escrituras. Así que hoy los invitamos a disponerse, a compartir con nosotros de este estudio, a tener un corazón dispuesto para escuchar la voz del Señor. Y bueno, que sea Él a través de su bendita palabra, hablándonos al corazón, instruyéndonos en sus sabios caminos, en sus sabios preceptos. Y bueno, dándonos hoy luz a nuestro entendimiento para poder poner por obra todas las palabras de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y a dar inicio con el estudio en la noche de hoy. Padre bueno, te damos infinitas gracias, Señor, en esta noche. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te agradecemos, Padre, porque nos das la oportunidad de congregarnos, de estudiar tu palabra, de escudriñarla, Señor, de aprender acerca de ti, de tus caminos, de lo que has dicho, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, la inteligencia, el discernimiento para comprender tu palabra y que sea ella, Señor, hablando a nuestros corazones, Rey. Que seas tú, Padre, dándonos el entendimiento para comprender todo aquello que hay aquí escrito, Señor. Que lo que sea difícil de entender, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, pueda ser revelado en nuestra vida, Señor, para que podamos vivir, Señor, cada día más consecuentemente conforme a tu palabra, Señor. Que tus designios, Señor, sean revelados a nuestra vida, Señor, para que podamos cumplirlos, Padre. Gracias yo te doy, Señor, en esta noche y alabo tu nombre. Te pido que bendigas mis hermanos, a nuestras familias, Señor. Que hoy todos, Padre, en unidad, Señor, podamos estudiar tu palabra, Señor. Y que tú, Señor, nos hables, Señor, a todos. Te agradecemos, Padre, en esta noche, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar, familia, el capítulo 7 del libro de Primera de Corintios. Y tiene como título aquí, en la Biblia Reina Valera, tiene como título Problemas del matrimonio. Es como el subtítulo que se le pone aquí a este capítulo en la carta de Pablo a los Corintios. Así que vamos a ver qué hay aquí para aprender, para estudiar. Y bueno, vamos a arrancar. Capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y bueno, esto que el apóstol Pablo arranca aquí hablando, y como es una carta que se envía a esta comunidad, pues dentro de todas las cosas por la que pasaba esta comunidad, entre ellas era el tema de la inmoralidad sexual que hemos estado viendo en los primeros capítulos, ¿no? De todo lo que en Corinto se llevaba a cabo y que pues afectaba directamente a la comunidad, a la congregación que allí estaba, ¿no? Y pues el apóstol Pablo, como maestro, como apóstol, pues tenía que instruir a aquella comunidad, a aquella congregación, en muchos aspectos, ¿no? Y este era uno de ellos, el tema del matrimonio, el tema de tener una ayuda idónea, una pareja, ¿cierto? Una mujer tener su esposo o un hombre tener su esposa. Y el apóstol Pablo dice, en cuanto a esto, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto todo lo da el apóstol Pablo. En su mayoría de cosas las da como consejos según su
su experiencia, según su punto de vista, según lo que él pueda en sabiduría instruir como cualquier maestro. Pues hay muchas cosas que son no necesariamente bíblicas o mandamientos, ¿cierto? Pero que un maestro, por lo que ha vivido, por lo que ha visto, por la experiencia que tiene, pues aconseja. Y el apóstol Pablo en eso sí es muy claro, porque cuando se trata de consejos que parten de él, de su sabiduría y de lo que él ha, digamos que, eh, experimentado, de lo que él ve como bueno para aquellos a los que les escribe, pues él dice, eh, en algunas ocasiones, dice, bueno, esto lo digo yo, esto lo instruyo yo, no el Señor. Cuando es una instrucción del Señor, pues él la da y pues digamos que hace esa alusión. Pero aquí fíjate que dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto Pablo lo dice desde el punto de experiencia propia, ¿no? Y como va a hablar aquí acerca del matrimonio, de lo que acontece en un matrimonio, que ya lo va a desenvolver, pues de primerazo, como diríamos por ahí, nos arranca hablando acerca de un consejo que podría en cierta medida, o bueno, en toda medida, evitar todo lo que conlleva un matrimonio y de lo que va a hablar, de los problemas en el matrimonio, ¿no? Entonces el apóstol Pablo aquí dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. O sea, si el hombre no tiene esposa, si el hombre se guarda, si está solo, pues se va a evitar y se va a ahorrar un poco de inconvenientes de los que va a hablar aquí el apóstol Pablo. Y de cosas que se presentan en un matrimonio, ¿no? Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y una tenga su propio marido. Y esto no quiere decir que el casarse sea malo, que el estar en matrimonio sea malo, ¿no? Pero digamos que como premisa o como consejo principal, él dice, mi consejo es que bueno sería que el hombre no tuviese mujer, que estuviese, digamos que, eh, absteniéndose de este tema, porque aquí va a empezar a decir eh, lo que un matrimonio conlleva y que cuando uno toma esa decisión de casarse, pues debe tener muy, muy, muy presente, porque a veces uno se casa, ¿sí? Sin tener muchas cosas presentes y cuando se presentan, valga la redundancia, entonces hay, uy, pero es que no me dijeron, uy, pero ¿cómo así? Uy, no, me quiero separar, ya no quiero, o tal, no sé qué. O yo soy así, le toca aguantarse. Entonces todas esas cosas, el apóstol Pablo preveyendo eso dice, pues es mejor que no se case, que no tenga mujer, que esté mejor así solterito, ¿verdad? Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué casos de fornicaciones había ocurrido en Corintio? Pues el caso del hombre que estaba metido con su madrastra, ¿no? Entonces dice él, pues para evitar ese tipo de cosas y cualquier otro tipo de prácticas de fornicación, ¿no? De inmoralidad sexual, pues obvio es mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, están en una comunidad. Hoy en día digamos que similar, pero en el mundo entero. Ahí era, digamos que en Corinto y bueno, y en ciertos lugares donde la inmoralidad sexual era latente todo el tiempo, ¿verdad? Pero hoy en día, pues la inmoralidad sexual está latente en cualquier lado, ¿no? Entonces dice Pablo, por causa de la inmoralidad sexual, de las fornicaciones, de todos estos pecados, de desviaciones sexuales o de todo lo que está fuera del curso normal, que es que cada uno tenga su mujer o que cada una tenga su marido, pues yo les aconsejo mejor esto, porque las fornicaciones, porque todo lo que despierta las concupiscencias del corazón con respecto a esto, pues daña al hombre. Entonces es mejor controlarlo. Y la mejor manera de controlar
esto es como casándose, ¿sí? Y de hecho de eso va a hablar en este capítulo. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga cada uno tenga su propio marido. Y dice el verso 3, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y entonces arranca directamente, ¿de qué está hablando? De las concupiscencias, de la fornicación, de evitar esto. Y si la manera de evitarlo, digamos que sanamente, ¿verdad? Bíblicamente, sin saltarse los linderos de la Torah, sin saltarse los principios de Dios, pues es tener una mujer, los varones, y las mujeres tener su varón, o sea, estar en unión, en matrimonio. Pues si la solución a la fornicación es con el matrimonio, pues entonces el apóstol Pablo dice, pues cuando se junten, no se nieguen. Porque si parte del problema, ¿cierto? Digamos que lo más grande del problema es la concupiscencia del corazón, el deseo del hombre desenfrenado por satisfacer sus apetitos sexuales, pues es mejor controlarlo como casándose. Pero ojo, si se casan, no se nieguen. Porque si se niegan, ¿no? Y si en principio, pues obvio, uno no se casa solamente para eso, pero lo que está dando es un consejo del apóstol Pablo, ¿cierto? Si se casaron, imagínense casados. Es que a mí no me dijeron que yo tenía que tener relaciones con mi marido. No, pues a ver, eso hace parte del matrimonio. Y dice Pablo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y acá no está hablando acerca de que solamente le lleve el mercado, de que solamente le compre lo que a ella le gusta o le lave la ropa. No, no está hablando solamente de eso. Específicamente está hablando de las relaciones sexuales. Y está diciendo, no se nieguen, cumplan con eso. ¿Por qué? Verso 4. Y esto tiene que quedarnos a todos muy claro. Y esto es una digamos que una instrucción interpretada del apóstol Pablo acerca de lo que es un matrimonio y de lo que cuando uno se casa adquiere como responsabilidad y pierde como derecho. ¿Qué? El marido, dice acá, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. ¿Saben por qué la mujer debe cumplir con el marido en el deber conyugal y el marido con la mujer en el deber conyugal? ¿Saben por qué? Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuando uno se casa, cuando uno se toma la decisión de unirse en matrimonio, ¿cierto? En mi caso con mi esposa o en el caso de ella conmigo, pues el derecho que yo tengo sobre mi propio cuerpo o el derecho que ella tiene sobre su propio cuerpo, lo que está diciendo Pablo se pierde. ¿Por qué? Porque ya no te perteneces a ti mismo, sino le perteneces a ella, y ella ya no se pertenece a sí misma, sino te pertenece a ti. Y todo esto en un vínculo, pues, santo del matrimonio, no aberrante ni ninguna cosa así extraña, sino está diciendo ya que están casados, ya que están unidos, ¿verdad? Pues no está bien que se nieguen el uno al otro. ¿Por qué? Porque ya ella te pertenece y tú le perteneces a ella. Ya no tienes potestad sobre tu propio cuerpo. No, es que yo sí, no de malas. Y él, no, si yo, entonces de malas también, ¿no? Así no funciona. Porque es que ese es el propósito, dentro de muchas cosas que conlleva el matrimonio. Ese es uno de los factores importantes. Y la Biblia no es... ¿Cuál es esa palabra que uno usa? No, esa que cuando la gente como que no habla de estas cosas, pero... ¿Cómo es que se llama eso? No, mojigata. ¿Sí es? ¿Esa es la palabra que se usa? ¿No? O sea, la Biblia no es mojigata en eso, ¿sí me hago entender? O sea, la Biblia como que no oculta eso. Y los autores de la Biblia no lo ocultan, como que, uy, no hablemos de relaciones sexuales, de eso, uy, no, porque estamos en la Biblia y la Biblia es santa y eso. De hecho, las relaciones sexuales... mira, escuchaba una reflexión de alguien
con respecto a las relaciones sexuales. ¿Qué es lo más vergonzoso para el hombre en su cuerpo? ¿Qué es lo más vergonzoso para el hombre en su cuerpo? Sus genitales. Eso es lo más vergonzoso. De hecho, es lo que uno más cubre, ¿no? O sea, vete a bañar a una piscina y te puedes cubrir, puedes dejar al descubierto todo lo que quieras, menos tus genitales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es vergonzoso. ¿Cierto? Dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, dice que se vieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo primero que hicieron fue ¿qué? Cubrir su desnudez. Pero sabes que en eso que es tan vergonzoso, también es lo más sagrado y santo que tiene el hombre en su cuerpo. Por eso es que el Señor es tan, ¿cómo se dice? Tan, insistente con el tema de las relaciones sexuales prohibidas y de todo esto. ¿Por qué? Porque en eso que es vergonzoso y que puede ser degradante para el hombre, porque el hombre se degrada por causa de la fornicación y de todo lo que deriva de ella, de eso mismo también viene la simiente, algo que es muy, muy, muy sagrado y especial para el hombre. Un don que el Señor nos dio como humanidad, el de reproducirnos. Fructificad, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Eso es un mandamiento que da el Señor. Y en una misma parte del cuerpo, la puedes usar para el propósito por el cual Dios la creó y darle la santificación que merece, ¿cierto? Por eso hablar de relaciones sexuales no debe ser tabú ni debe ser como, uy, ¿de qué están hablando en esta congregación? Porque eso conlleva una santificación. Hablamos acerca del no cometerás adulterio y en esa prédica les hablaba acerca de esto mismo, de que la concupiscencia del hombre y el deseo carnal del hombre más desenfrenado se basa en eso, ¿cierto? En las relaciones sexuales prohibidas. Pero cuando tú tienes a tu esposo o a tu esposa y están en santidad en el matrimonio, eso pasa a ser no solamente un deleite o un disfrute, sino que pasa a ser también algo muy especial con respecto a algo que el Señor ordenó, y es el fructificar y multiplicar, ¿no? Entonces, pensemos por un instante en eso. Lo que trae vergüenza al hombre, lo que puede causarle vergüenza al hombre y que por lo tal lo tapa, lo cubre y que también puede degradar mucho al hombre, eso mismo puede cumplir un propósito muy grande, como el de Abraham, teniendo en su simiente la descendencia de la promesa que el Señor le había dado, que fue Isaac, y igual Jacob, y sus hijos, ¿no? Entonces fíjense, que en algo que puede ser tabú y que, ¿cómo así que la Biblia habla de eso así como tan abiertamente? Pues sí, y Pablo aquí no lo esconde. Pablo dice, el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo cuando se casa, ni la mujer sobre su cuerpo, sino que es del uno y es del otro, ¿cierto? Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y fíjate que dice el apóstol Pablo y aconseja, dice a no ser por algún tiempo. ¿Qué quiere decir por algún tiempo? ¿Ah? No, pero ¿qué quiere decir por algún tiempo? Que no por siempre, ¿cierto? No por siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí del cual está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es el problema que está hablando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está hablando acerca de ¿qué? De las fornicaciones, de la inmoralidad sexual. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y está diciendo que si una de las razones por las que uno se casa, una de las razones por las que uno tiene matrimonio, ¿cierto? Es el evitar las fornicaciones, es el evitar las desviaciones, la inmoralidad sexual, ¿cierto? Pues imagínese estarse negando
Pues, ¿qué va a producir eso en el hombre o en la mujer? Pues esas fornicaciones o esas inmoralidades sexuales, ¿no? Entonces, cuando la mujer se niega al marido, cuando el marido se niega a la mujer, esto que puede ocasionar tanto en la mujer como en el hombre, fornicación. Y ya sabemos que fornicación no es acostarse con una mujer o con un hombre estando fuera del matrimonio. No, fornicación es cualquier cosa inmoralmente, sexualmente hablando, inmoral, ¿cierto? Con respecto a la sexualidad. Así que fornicación puede ser masturbación, fornicación puede ser adulterio, fornicación puede ser eh, homosexualismo, fornicación puede ser lesbianismo, todo eso puede ser fornicación, ¿verdad? Entonces, cuando hay negación de la esposa al esposo, del esposo a la esposa, a no ser, dice el apóstol Pablo, que sea de común acuerdo, a no ser que sea por eso, eso puede ocasionar en la mujer o en el hombre eso, fornicación, ¿no? Imagínate que te le niegues a tu esposo. Por eso es que, vuelvo y digo, el apóstol Pablo es muy claro y él dice, el propósito, o bueno, el propósito no, él dice, si no pueden estar solos, cásense. Pero si están casados, no se nieguen. Porque si estando solos, podrían caer en fornicación, estando casados también pueden caer en fornicación. Y la única manera de negarse el uno al otro es por algún tiempo y por común acuerdo. ¿Qué quiere decir por común acuerdo? No que yo digo, ay no, yo ya no quiero. Y usted mira a ver qué hace. No, porque en una relación de matrimonio, tú no te perteneces a ti misma, ni tu varón te perteneces a ti mismo. Tú eres de tu esposa y tu esposa y tú eres de tu esposa y tu esposa es de ti. ¿Cierto? A eso es lo que dice la escritura, ¿no? Como dicen Cantares, anile dodi vedodili, yo para mi amado y mi amado para mí. Esa es la manera, eso es lo que en un matrimonio, en lo que demanda la escritura, la Torá, y lo que nos manda el Señor, debe ser. Por eso, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Y para qué dice? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver, ¿qué? A juntaros en uno. O sea, y después de haber por común acuerdo, no sé, vamos a hacer un ayuno por esto, esta cosa, vamos a meternos en oración y obviamente para alejarnos de todo lo que nos pueda distraer, incluido la relación sexual, entonces vamos a orar y no sé qué y más y nos vamos a abstener incluso de las relaciones sexuales. Por un común acuerdo, perfecto. Pero dice, y volved a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Imagínate, cuando no es por común acuerdo y el marido se niega a la mujer, o viceversa, la mujer se niega al marido, ¿eso puede traer qué? ¿Al hombre o a la mujer? Tentación. Tentación a causa de la incontinencia, de que para el hombre esto es necesario. De hecho, el Señor lo creó. ¿Cierto? O sea, el Señor no dijo, bueno, hagamos al hombre y en eso dijo, no, pues no los... O sea, mejor, en la creación del hombre y la mujer, el Señor le puso a cada uno sus genitales, le puso sus órganos internos, ¿cierto? Reproductivos. Y esto el Señor lo hizo eh, con un propósito de multiplicarnos, de fructificar, ¿cierto? Y de también tener un disfrute en esto, un disfrute en las relaciones sexuales. Por eso es que todo va en el marco de un matrimonio, de algo que ya está pactado, ¿cierto? Por eso todo lo que está por fuera de esto es prohibido, es fornicación. Estando casados o estando solteros, todo lo que irrumpa ese orden que el Señor demanda, pues se llama fornicación. Entonces, cuando no es por común acuerdo, puede causar
puede traer al hombre o a la mujer tentación y esto causarle caer en pecados de fornicación. Entonces, esas son las cosas que uno debe pensar antes de casarse, antes de tener una relación. Por eso dice, si no, pues mejor no se case. Mejor que estuviese apartado de esto. El apóstol Pablo supo vivir de esa manera y da un consejo. Pero como no todos pueden o podemos vivir de esa manera, ¿cierto? Pues la Torah no lo prohíbe. O sea, la Torah nos dice dejar al hombre a su padre, a su madre y se unir a su mujer y serán una sola carne. Multiplíquense, fructifiquen, todo lo que la Torah habla con respecto a eso. Da leyes a la mujer cuando está en nida, no puede allegarse a su marido, ¿cierto? Porque está hasta que no se purifique y luego de eso ya puede allegarse a él. Y da las leyes con respecto a la inmoralidad sexual, de que no puedes tener relaciones con tal persona, con tal otra, con este familiar, con este otro, con no sé qué, con dice más. Da todas esas leyes. ¿Por qué? Porque el Señor es muy claro. Y vean la prédica acerca de el no cometerás adulterio, porque ahí ahondamos más acerca de este tema y profundizamos con el propósito de entender que tanto el adulterio se puede cometer o la fornicación se puede cometer de manera física con un pecado de inmoralidad sexual, como también espiritual. Y la conexión directa que hay en nuestra relación, nuestras relaciones sexuales, digamos que en el orden de la santidad de lo que el Señor demanda, y esa relación que tiene con una vida espiritualmente sana, ¿cierto? No teniendo fornicaciones ni adulterando con idolatría y con dioses paganos. Todo tiene una relación íntima. Así que no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, o sea, no por siempre, por mutuo consentimiento, ¿cierto? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Ven? O sea, el apóstol aclara. Esto se los doy ya como un consejo a ustedes, ¿cierto? Y les digo, así deben comportarse, así deben convivir, porque si no es así, esto puede traer pecados graves, ¿cierto? A un hombre o a una mujer o a una relación, ¿cierto? De matrimonio. Y dice el verso 7, y ahí él pone su ejemplo, y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. El apóstol Pablo estuvo solito como el burro de Shrek, ¿cierto? Que cantaba, porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado, ¿cierto? Así cantaba el burro de Shrek. El apóstol Pablo fue capaz en su vida de mantenerse así, ¿no? ¿Pero por qué? Por decisión propia, ¿no? Digamos, la Iglesia Católica lo impone para sus curas o para sus obispos o, bueno, para los que se adhieren a esta religión, que quieren servir, digamos, como sacerdotes o como obispos o como curas, ¿cierto? Que tengan el celibato, pero es obligado, es impuesto, o sea, no puedes y ya. Y la Biblia no habla acerca de eso. Esa es otra de las cosas que la misma iglesia cambió, ¿cierto? Y que la Biblia no aprueba. Entonces, el celibato debe ser, en ese orden de ideas, voluntario, ¿sí? No impuesto. O sea, si llegas a una religión donde te lo imponen, no, es que aquí ninguno se casa con nadie, aquí tenemos que todo ser así. Pues tú puedes por libre decisión quedarte ahí, ¿cierto? Pero la Biblia, la Torá, los mandamientos de Dios no avalan eso, ¿cierto? Así que si está en contra de la voluntad del Señor, si está en contra de los mandamientos del Señor, pues no es una instrucción válida cuando se impone. Cuando, como el apóstol Pablo, se da como un consejo y dice, yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo,
Pero cada uno dice, tiene su propio don de Dios. O sea que es un don. ¿Qué es un don? ¿Mm? No, no, no. No, 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 que es un don según el apóstol Pablo. ¿Qué es un don de Dios? La abstinencia. La abstinencia es un don de Dios. Y dice Pablo, yo la tengo, pero sé que muchos de ustedes no la tienen. Eso es un don de Dios. Y por eso no critico a nadie. Doy un consejo, que fuera mejor así. Pero si no la tienes, ¿cuál es el consejo y la solución para el que no tiene el don de continencia? Casarse. Los esenios también viven así. Y lo prohibían y no podían tener así. Pero pues si tú querías ser parte de los esenios, pues podías. Pero si no se te antojaba porque la continencia no va contigo, pues te podrías volver fariseo o saduceo. Que estos sí no tienen ese problema. ¿Me hago entender? Entonces, él dice acá esto. Cada uno recibió su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Por qué? Pablo servía a Dios siendo soltero. Pero Pedro servía a Dios siendo casado. ¿Ambos pueden servir a Dios? Claro. Lo que dice el apóstol Pablo es que es un poco más complejo si quieres dedicarte de lleno al servicio de Dios cuando estás casado. No es imposible, pero es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Por los deberes que tienes. Porque ya no estás, digamos que, libre a tu albedrío para hacer lo que con respecto al ministerio o al servicio del Señor respecta, sino que ya el panorama cambia. Cuando eres soltero y te entregas al Señor, eso sí, como dice el joropo, yo no sé si es un joropo o no sé qué, o que es una ranchera, no mentiras. Con alba, vida y sombrero. Creo que es un joropo. Bueno. Mejor dejémoslo en la canción, ¿no? Como dice la canción, con alma, vida y sombrero. Cuando estás soltero, con alma, vida y sombrero. Pero entregarte al Señor con alma, vida y sombrero casado, no solo es más complicado, sino que bíblicamente no está aprobado. ¿Sí? Porque eso tiene, o sea, no estoy diciendo que uno no se pueda entregar al Señor con toda la dedicación, pero cuando estás casado hay otras responsabilidades, no digamos prioridades, digamos responsabilidades que no podemos obviar por servir al Señor. Entonces ahí es cuando la mujer dice, ay no, yo me la paso orando todos los días en la congregación de día y de noche y el marido allá y mi mujer cuando viene, ¿cierto? Y no, yo estoy sirviendo al Señor y yo me la entregué al Señor, ojo. O el varón se la pasa predicando, yendo a todo lado, hablando, anunciando el mensaje. Uy, qué bendición, qué varón. Y la mujer, no, es que nunca lo veo aquí, no aparece nunca. No, eso no tenemos. Por ahí nos hablamos de vez en cuando, pero él está sirviéndole al Señor. No. Esa no es la idea de un matrimonio. Porque si esa es la idea del matrimonio que tienes concebida en la cabeza, pues no, así no funciona. Ya metidos en el matrimonio, hay prioridades, hay órdenes, ¿no? ¿Cuál es? Pues que el marido se debe a su mujer y su mujer se debe a su marido. Y que en esencia y en principio el Señor está por encima de todo eso, de nosotros mismos. Pero el mismo Dios ordena con respecto a un matrimonio cómo se deben comportar las cosas, cómo se debe vivir en un matrimonio. Y el Señor no te va a poner a hacer algo en contra de lo que Él mismo ha dicho. Entonces, sacar la excusa de que es que estoy entregándome al Señor y estoy orando mucho y eso, y por eso es que ni mi marido me ve o ni mi esposa me ve nunca, pues eso es ir en contra de lo que el mismo Dios ha dicho. Así que quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Si eres casado y quieres con ansias, si eres una mujer casada o un varón casado, y quieres con ansias entregarte al Señor, pues hazlo hasta donde se puede, hasta donde lo que el Señor demanda te lo permite. Y es no descuides a tu esposa, no descuides a tu esposo, no descuides a tus hijos, no descuides tu hogar, no descuides tu casa, ¿sí? Tus deberes conyugales, todas las cosas que debes cumplir, no las descuides. Y en el tiempo que tienes,
separado de esto, de cumplir con esas obligaciones, porque son obligaciones que se adquieren cuando uno se casa, entonces ahí dedícalo al Señor. Digo pues, verso 8, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. La mejor manera, o la solución más fácil, para entregarse al Señor, ¿cierto? Con alma, vida y sombrero, es, si estás casado o casada, que enviudes. Si quieres hacerlo como desentendiéndote de toda responsabilidad marital, tienes que estar viudo o viuda. Antes no, porque tienes otras responsabilidades, ¿no? Y ahí es cuando podríamos citar a Yeshua diciendo, porque ustedes invalidan el mandamiento por vuestra tradición. Si en la tradición dice, no, es que primero están, primero está el Señor, los diezmos, las ofrendas, ¿se acuerdan? Antes que ayudar a sus propios padres, están invalidando el mandamiento por sus tradiciones. Deberían hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, en ese orden de ideas, para esto mismo también aplica. ¿Cierto? Quiero entregarme al Señor, quiero servirle, quiero, mejor dicho, predicarle a todo el mundo y eso. Ok. ¿Y tu marido? ¿Y tu esposa qué? ¿Ah? Ocúpate de ellos y ocúpate de lo mío también. Seguramente te va a tocar más difícil, ¿no? Porque si eres un hombre muy piadoso que quiera predicar y anunciar y enseñar, pues te va a tocar trabajar por tu casa y cuando tengas el espacio y el tiempo luego de haber trabajado por tu casa, entonces dedícalo al Señor. O sea que te va a tocar más difícil. Mujer, si quieres hacerlo también, lo puedes hacer, pero dedica el tiempo que tienes para tu casa, ¿cierto? Y el restante que te va a tocar, pues obviamente más duro, pues dedícalo al Señor. ¿Cómo verías si tu esposa a las, no sé, 1 de la tarde, todos los días, digamos que de 12 a 3 o a 4, tu esposa todos los días se desaparece porque está predicando la palabra del Señor? Y tus hijos en la casa sin comer, tú sin almorzar, todos así, y ella, pero no, es que está predicando al Señor, la palabra del Señor. ¿Cómo vería un esposo a su esposa de esa manera? ¿Qué diría acerca de ella? ¿No? Bueno, diría que es muy religiosa, dirá que es irresponsable, ¿cierto? Y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No porque sea lo único o porque un hombre no pueda eventualmente hacerse unos huevos ahí con arroz. No, sino que es una labor y una responsabilidad encomendada a una mujer, a las mujeres. Como ustedes mujeres, ¿cómo verían si todos los días su esposo se la pasa predicando la palabra, orando, no sé, alabando al Señor, llevando el mensaje, pero nunca hay pan en la mesa, nunca hay alimento en la casa? Tus hijos pasan hambre. ¿Cómo verías a tu esposo? Pues muy devoto, pero muy irresponsable. Entonces ahí es donde hay que encontrar un equilibrio. Y si uno quiere dedicar al Señor tiempo, pues hay que hacerlo en el tiempo que es, digamos que, apto para eso, permitido para eso. Y como por ejemplo, ¿cierto? Para no ir más lejos y dar ejemplos más cercanos. Cuando nosotros sacamos el tiempo para los estudios, esto es tiempo, de hecho lo hacemos en la noche, más tarde, ¿cierto? No en tiempo de trabajo, aunque en medio del trabajo, en medio de todas esas cosas hay que sacar tiempo para preparar el estudio, para antes de sentarnos aquí, pues saber qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. ¿Y eso cuándo se saca? Pues en medio del tiempo que uno tiene, y bueno, ahí uno aprende a bandearse con eso, ¿verdad? Pero si ustedes nos ven aquí cada cierto tiempo, últimamente lo hacemos 2 días a la semana estos estudios. Cuando estábamos viviendo en otro lugar antes, lo hacíamos todos los días, pero porque digamos que el ritmo de vida era distinto. Cambiamos de lugar de habitación, ya no estamos viviendo en el mismo lugar, ya no, por eso no tenemos estudios lunes, martes, miércoles y jueves seguidos, sino solamente lunes y martes, o lunes y miércoles, o martes y miércoles, pero estamos procurando
hacer 2 estudios de la palabra del Señor, de estos estudios del Brit Hadashah, entre semana, por lo menos 2. Lo estamos procurando y ahí lo vamos cumpliendo. Una que otra vez, solo alcanzamos a subir 1, pero bueno, es digamos que muy pocas veces. Por lo general estamos subiendo 2. ¿Pero por qué? Porque digamos que estamos en otros proyectos que tenemos que atender para volver a seguir como lo estábamos haciendo antes, si el Señor nos lo permite, pero no dejando de hacer lo que hemos hecho, ¿cierto? Ni tampoco por eso no hacer lo que debemos para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestras esposas, para, bueno, de lo que muchos saben que estamos haciendo, unas construcciones y todas estas cosas, ¿no? Pero en medio de eso hay que sacar tiempo para lo que nosotros también responsablemente y con voluntad propia decidimos hacer. Y era servirle al Señor y traerles a ustedes palabra. Y eso es por decisión, ¿verdad? Y por amor al Señor que nos lo ha dado todo. Pero, ¿cómo me vería mi esposa? Si me vería mi esposa como un varón de Dios si yo dejara de trabajar, de hacer todo lo que tengo que hacer para el sustento de mi casa, para los proyectos que hacemos y eso, si yo solamente me la pasara orando, cantando, predicándole a todo el mundo y nunca trayéndole ni siquiera un centavo para comer un pan? Pues no me vería como testimonio, no me vería como un varón de Dios en ese orden de ideas, porque un varón de Dios tiene que ser ¿qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto al que no provee para su casa? Dice la escritura, dice el apóstol Pablo, que el que no provee para su casa es peor que un impío. El que no es capaz de proveer para su casa es peor que un impío. Ay, no, es que mi amor, pero es que, entiéndeme mi vida, yo me la paso orando, predicando la palabra, anunciando el mensaje del evangelio y pues muy chévere eso, pero tienes una esposa y tienes unos hijos y tienes unas responsabilidades que tienes que suplir, que tienes que cumplir. Y ahí es donde el apóstol Pablo da el consejo. ¿Y cuál es el consejo? Si estás soltero, no te cases. Porque si vas a estar afanado porque tienes que conseguir alimento para tu esposa, para tus hijos y para un sustento de una casa, ¿cierto? Para pagar un arriendo porque no tienes casa propia, yo qué sé. Pues no te cases. No te cases y más bien despreocúpate de eso. Ocúpate de ti mismo. A no ser que tengas papás que no puedan sustentarse y tú tengas también, ahí tienes también responsabilidad, ¿no? Porque la Torá no nos exime de eso. De eso es lo que Yeshua regañaba a los fariseos cuando daban por instrucción el traer las ofrendas y los diezmos al templo y consagrar todo lo que yo pueda darle a mis padres, consagrárselo al Señor, cuando en principio está el honrar a padre y madre. Y eso no quiere decir que no haya que honrar al Señor, pero hay orden para las cosas, ¿cierto? Entonces, nosotros sacamos el tiempo para traer a ustedes una enseñanza, pero esto no nos estorba o nos impide que en nuestras responsabilidades nos rindamos como se debe. Mal estaría si así fuese, ¿verdad? Porque imagínese yo en un empleo así, y diciéndole a mi jefe, es que... no, el de abajo. Eso. ¿Qué tal yo diciéndole digamos que en un caso hipotético, ¿no? Porque yo, digamos que no tengo jefe, y que, ¿cierto? Y que en un caso hipotético, yo diciéndole a mi jefe, me dice, bueno, ten este trabajo, esta tarea, tiene que hacer esto, no sé qué. Y yo, uy, jefe, qué pena, es que he estado orando todo el día al Señor, estaba entregando en ayuno, en oración, quebrantamiento, lloro, crujir de dientes. No, eso es para otra cosa. Lloro, predicando a todo el que pasa y anunciando el mensaje de la palabra. Y mi jefe me va a decir, pues, bueno, pues chévere, pero pues siga así, pero pues de trabajo, pues sí, graves, ¿cierto? Entonces, uno no puede pretender ser muy espiritual cuando tiene responsabilidades. Y eso no quiere decir que no pueda ser uno espiritual teniendo responsabilidades. ¿Me hago entender? Entonces, es un equilibrio y Pablo da un consejo. ¿Eres soltero? No te cases. Si quieres servir al Señor como yo lo estoy haciendo, como con tanta dedicación y sin tanto, ¿cómo se diría? Sin tanto problema. ¿Sí? No es que tener esposa sea un problema o tener hijos sea un problema, no. Pero sin tanto, sin lo que pueda de pronto estorbarte el servir al Señor más libremente. Pero si no puedes, pues cásate.
pero tienes ahora responsabilidades. Y si estás sirviendo al Señor, pues no puedes dejar de hacer lo que haces para el Señor y tampoco puedes dejar de hacer lo que debes hacer por tu casa, por tu familia. A las viudas y a los solteros mejor les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, si no pueden mantenerse así, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Como el asunto aquí es evitar fornicaciones y todo tipo de inmoralidad sexual, pues mejor cásese. Pero a los que están unidos en matrimonio, verso 10, mando, no yo, sino el Señor. O sea, aquí el apóstol Pablo es claro. Esta instrucción, este mandato, lo ordeno yo, pero no porque yo lo mande, sino porque el Señor es el que lo dice. En este caso es como cuando uno predica y dice, mando que en esta congregación se debe guardar el Shabbat. Y no es porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice y nos sometemos a lo que el Señor diga. Entonces, en ese orden de ideas, no lo estoy mandando yo, sino el Señor. Entonces, Pablo está diciendo, a los que están en matrimonio, casados, unidos, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Porque se supone que si tú te casaste es para no separarte. Porque si te casaste para estarte separando, pues mejor no te cases. Y si se separa, quédese sin casarse. O reconcíliese con su marido. O mejor no se separe, es lo que está diciendo. Y que el marido no abandone a su mujer. Reglas básicas del matrimonio, ¿no? Si te casas, debes estar ahí, como dice el dicho, hasta que la muerte los separe. ¿Cierto? No se puede uno separar, porque entonces ¿para qué se casa uno? Ahora, si se separa, pues quédese sin casarse. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cuál es la única razón legal, ¿no? Escrituralmente hablando, de lo que la ley de Dios legalmente dice que es una causa de divorcio o de separación? ¿Qué es lo que la ley de Dios dice que es causa de divorcio? ¿Cuál es la causa de divorcio por la cual se puede disolver un matrimonio? Por causa de adulterio. ¿Cierto? Por causa de fornicación, por causa de hallar algo no, ¿cómo es que dice el mandamiento? Si haya algo no digno, no, como repudiable, creo que dice algo así. Bueno, en el esposo o en la esposa. Ese es un aval que da el Señor para el divorcio. Aunque Yeshua dice, aunque en principio no fue así. ¿Cierto? Porque en principio, ¿cómo fue? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa fue la instrucción que dio el Señor. Pero dice, Moisés autorizó, hablando de la ley de Dios y de lo que dijo por medio de Moisés, el divorcio por causa de fornicación, de adulterio. Entonces, en ese orden de ideas, a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol Pablo aquí habla muy similar a lo que Yeshua dice, que les mencionaba yo. En Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice a no ser por causa de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual. O sea, uno no se puede separar porque es que, se le saló el arroz. Eso no es una causa de divorcio. Es que no se maquilló hoy, eso no es causa de divorcio. ¿Cierto?
es que no se puso la blusa que a mí me gusta, eso no es causa de divorcio, ¿verdad? Dice, si encuentra algo en ella inmoral, sí, esa es la palabra. Si encuentra algo en ella inmoral, pues ahí es donde puede repudiarla. Dice, luego, si una mujer tiene... ay, si una mujer tiene... Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Si quieres parar un momento ahí. Verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Entonces ya a unos da un consejo y dice, no se separen. Porque la Torah dice, Dios dice, no nos podemos separar. ¿Cierto? Que el marido no abandone a su mujer, que la mujer no se separe de su marido. Y obviamente habla acerca de lo que Yeshua dijo, a no ser que sea por causa de fornicación, ¿cierto? De adulterio, de eso. Es la única razón por la que, avalado por la ley, un matrimonio se puede disolver. Por la ley de Dios. Y ahí sí, como dice Pablo, no lo digo yo, lo dice el Señor, aléguele a él. ¿Cierto? Vaya y reclámele a él. Y a los demás yo digo, no el Señor, ahí sí el apóstol Pablo dice, esto lo digo es yo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces pone otro ejemplo y dice aquí, esto lo digo yo, no Dios, porque aquí es poner palabras en la boca del Señor, no. Si algún hermano tiene mujer que no es creyente, o sea, tú eres creyente en el Señor, ¿cierto? Guarda los mandamientos del Señor, etcétera, etcétera. Pero tu esposa no, dice Pablo, porque seguramente es una de las preguntas que uno se haría. Bueno, pero yo aquí bien entregado al Señor y mi esposa así, nada de nada con Dios. Dice Pablo, yo les aconsejo, no el Señor, yo les aconsejo que si la mujer consiste en vivir con él, no la abandone. ¿Qué es consistir en vivir con él? ¿De qué? Consciente, perdón. ¿Qué es consentir vivir con él? Pues que yo temo al Señor, guardo los mandamientos del Señor, voy a instruir a mis hijos en eso, ¿cierto? En esta casa vamos a guardar el Shabbat, ¿cierto? Hacemos esto, no sé qué hiciste, Si tú consientes en vivir conmigo, pues dice el apóstol Pablo, no la abandone. Pues, y ya va a explicar por qué. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Mi amor, yo guardo el Shabbat, yo esto no sé qué, yo no como cerdo, ¿cierto? El marido, a mí me gusta el cerdo, no, yo no como, no puedo ir en contra de mi fe, de mis principios, de lo que, al Dios que temo. Y ya les digo otra cosa acá. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Y si él consiste en vivir con ella, no la abandone. ¿Yo qué hice? ¿Y cómo es? Y si él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ustedes dirán, bueno, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es un consejo que da el apóstol Pablo. Dice, no es el Señor, pero yo lo doy. Es, no se separen. Porque pues, de más que, ahorita lo hice más adelante, de más que eso puede traer incluso salvación para aquel hombre o para aquella mujer. ¿Cómo? Pues a causa de tu testimonio, a causa de tu manera de vivir. Pero, ahí es donde entra el dilema. Y es, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No?
El gallo. ¿Qué es primero? ¿Dios o mi mujer o Dios o mi esposo? En el sentido de yo soy creyente y él no. Ella es creyente y él no. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? En este caso, en este orden de ideas, ¿qué es primero? ¿El Señor o mi marido o el Señor o mi esposa? Cuando el uno es y el otro no es. Cuando los dos son creyentes y el uno hace mal las cosas al otro, pues ahí es donde, ojo, porque hay responsabilidades, lo que hablábamos al principio, pero cuando no, cuando tú dices en mis principios, en la fe que yo creo, en el Dios que yo le temo, debo guardar Shabbat, no como cerdo, celebro las festividades y eso, pero mi marido nada de eso. O lo mismo, pero mi esposa nada de eso. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dice, si él consiente o si ella consiente. ¿Qué es lo que lo peor que uno puede hacer? Es no hablarlo, es no decir, bueno, mi amor, bueno, esposa, bueno, esposo. Esto es lo que yo creo, esta es la fe que yo tengo. ¿Sí? Si tú me respetas eso, pues podemos seguir viviendo sin ningún problema. Podemos estar aquí tranquilos, yo guardo mis cosas, yo no te descuido, no dejo hacer las cosas que debo hacer, no sé qué. Pero primero está eso, que es mi fe para con el Señor. Mi responsabilidad para con el Señor. Pero si no, ¿qué pasa? Si el marido dice, pues yo no consiento eso. O si la mujer dice, pues conmigo si no va eso. ¿Hay qué? Ahí es donde viene el siguiente paso y es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago yo con esto? Si mi esposa no consiente en vivir conmigo de esta manera, si mi esposo no consiente en vivir conmigo de esta manera, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea, el consejo que da Pablo es, no se separe porque usted, con su ejemplo, con su vida, puede hacer que su marido crea. Y para la muestra, o para un ejemplo un poco más claro de esto, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en su carta, escribe en el capítulo 3. Acerca de los deberes conyugales también habla el apóstol Pedro. Este era casado, ¿no? Y decía, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí el apóstol Pedro nos aclara un poco más esto, de que pueda ganar al esposo que incrédulo o a la mujer incrédula. Y es con testimonio. Porque ponte tú, mujer, que temes al Señor, que le amas, que guardas sus mandamientos. Ponte tú a convencer a tu esposo a bibliazos, ¿cierto? A decirle a ustedes que es un incircunciso y pagano y todas esas cosas. Intenta convencerlo a bibliazos de que crea en Dios, ¿cierto? Complicado. Y no lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el apóstol Pablo dice, es mejor con testimonio que con palabras? Por eso Pedro dice aquí, calladamente y no con palabras. En principio, de una mujer para con su marido, porque la naturaleza del hombre, ¿cierto? Nosotros como hombres tenemos un grave defecto. ¿Cuál es el defecto que tenemos nosotros los hombres con respecto a esto? ¿Ah? Y eso es en general, de los hombres en general, ¿sí? No en el particular, uno dirá, no, yo sí no tengo eso. Pero en el general, en la mayoría de los hombres, tenemos un defecto. Y es que a los hombres no nos gusta que nos digan qué debemos o no hacer. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, nosotros somos los que decimos esto y aquello. Por eso, en ese orden de ideas, Pedro dice, convencer a tu marido a punta de palabra y diciéndole, mira, es que la Biblia, si tu marido es incrédulo y si no ha recibido un toque especial o un llamado del Señor, va a ser complicadísimo que se convierta y va a ser un problema más.
Pero si por el contrario tú te lo ganas calladamente, con testimonio, demostrando más que hablando, puede que lo salves. Puede que él se arrepienta, puede que él diga, hombre, yo también quiero vivir así. ¿Y cómo se hace eso? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dice Pedro. Vuestro atavío no sea el extremo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces los deberes son para ambos, tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Y ambos pueden santificar a su pareja con testimonio. Y no es como que yo vivo bien y mi esposo nunca se arrepintió y pues ya lo santifiqué. No, el hecho es que es más probable que tú con tu testimonio, con tu buena manera de vivir, lo contagies a él para que él o ella empiecen a hacer lo que es debido, ¿cierto? Según la palabra, pero por convicción propia, no por cantaleta tuya, porque por cantaleta créeme que es más complicado. Entonces, dice entonces, no abandone el marido a su mujer ni la mujer a su marido, ¿cierto? Si consienten ambos en vivir luego de haber hablado acerca del tema, pues vivan juntos, no se separen. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Quién da este consejo? Pablo, ¿no? Y él dice, pero si al hablar el esposo no consiente en vivir con ella, o sea, el incrédulo no consiente en esto, o la incrédula no consiente en eso, dice el apóstol Pablo, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. El primer consejo es, chárlenlo, háblenlo. Oye, mi amor, yo esto lo hago, no sé qué hice más, ¿estás de acuerdo? ¿No hay problema? ¿Sí? Ok, perfecto, sigámosle, a ver, ¿qué pasa? Pero si no, si hay oposición, si no, dice el apóstol Pablo, sepárese. Y eso es un consejo que uno dice, uy, pero complicado, ¿no? Porque si lo que Dios unió no lo separa el hombre y que el matrimonio y que uno tiene que luchar por su matrimonio hasta que la muerte nos separe. Pero aquí entran muchos factores importantes a los que uno debe ponerle cuidado. Yeshua dijo, por citar algo, Yeshua dijo el que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, hijo, lo que sea, por causa mía, no es digno de mí. Y en principio, Pablo dice, estén juntos, pero si en esa unión, luego de haberla hablado, porque no es como que, bueno, me convertí al Señor, chao, nos vemos. No, pues así no funciona, ¿no? Háblenlo, dialóguenlo, miren a ver a qué pueden llegar. Pero si en eso no hay un acuerdo, si en eso no hay convivencia, dice Pablo, sepárense. Y seguramente, no sé, citando a Yeshua, recordándolo a Yeshua, acerca de cómo debe ser el seguir a Dios. Y lo digo por una simple razón que yo siempre he tenido presente, y es que cuando un día nos paremos delante del Señor, no nos vamos a parar con nuestra esposa, o con nuestro esposo, o con nuestros hijos, o con nuestros padres, no, nos vamos a parar solos, delante de Él, a rendirle cuentas a Él de qué hicimos con lo nuestro. Obvio, Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, obvio. Pero no es en combo, o sea, no es como que, bueno, aquí vengo yo con mi esposa, con mi esposo, Señor, a ver, ¿pasamos todos o nos quedamos todos? No.
Cada uno se presentará delante del Señor eh, y cada uno dará cuentas al Señor. Entonces ahí es donde Yeshua dice, si no dejas padre, madre, no eres digno de mí. Ya les digo cuál es ese pasaje para que lo leamos. Eso está en Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Entonces, es una decisión difícil. Yo he visto muchas veces consejos, enseñanzas con respecto a los matrimonios de que no se separe, no, pero es que yo guardo Shabbat o yo hago esto y aquello, yo oro al Señor y mi marido me pega, mi marido no sé qué, mi marido sí sé más, esto no, eso es imposible, yo guardar los mandamientos, por eso es que yo prefiero no guardar nada porque mi marido tal, ¿no? Y el consejo es, no, tienes que quedarte con él, mantén tu matrimonio, ora al Señor para que te ayude y no sé qué hice más, pero cuando ya el asunto no se puede arreglar, no se puede consentir por ambas partes y eso, pues es complicado. Ahí es donde Pablo dice, pues sepárese, porque dice, puesto, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, para una pareja nueva, que ambos temen al Señor, pues antes de casarse ya saben las condiciones. Pero cuando tú llegas casado, ¿cierto? Y conoces tú del Señor, pues obvio, eso es lo que les digo, no es como, mi amor, me acabo de convertir al Señor, creo en Él, así que chao, nos vemos porque tú eres un incrédulo y yo una creyente, o viceversa. No, eso lleva un tiempo, ¿no? Eso lleva un hablar, eso lleva el testificar también con mi vida, ¿cierto? Pero cuando al final de todo este periodo, de todas estas cosas, no se puede llegar a nada, pues ahí es donde Pablo dice sepárense. Y ahí es donde la decisión es difícil, pero es lo más sano por el bien del hermano, de la hermana, del creyente, del que Dios llamó a paz, a estar en tranquilidad para poderle servir a Él. Imagínate ¿cómo verías esto si tú toda la vida te niegas a hacer la voluntad del Señor por quedarte unido a tu esposo o a tu esposa que te impide servir a Dios? ¿Qué pensarías tú ahí en eso? ¿Cuál sería la manera de reaccionar con respecto a eso? O sea, tú conociste a Dios, sabes que guardar la Torah es lo que Dios manda, que guardar sus mandamientos, que hacer la voluntad de Dios es lo que Él desea para mi vida y yo tengo fe en eso, pero duro toda mi vida sin poder hacerlo porque estoy guardando mi matrimonio. En ese orden de ideas, ahí es donde les digo, vuelvo y pongo el ejemplo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí cada uno, por eso Pablo dice, yo doy este consejo, no el Señor, yo lo doy, ¿cierto? Se parece. Pero pónganlo ustedes en una balanza y pésenlo. Cuando se presenten delante del Señor y le digan, Señor, no guarde ni ninguno de tus mandamientos, solo el de dejar al hombre a su padre, a su madre y se unir a su mujer y serán una sola carne. Y yo no me separé de ese hombre así me impidiera servirte a ti porque tenía que guardar ese mandamiento y no los demás, ¿no? Digamos que se los pongo así en ese orden de ideas. ¿Qué pensaría el Señor? ¿Cómo lo vería? ¿No? Entonces, esos son los consejos que son difíciles, son situaciones complejas que el apóstol Pablo nos expone, pero que hay que abordar. Ahí es donde les digo que la Biblia pues no se queda callado con esas cosas, ¿no? Como que, bueno, quién sabe, a ver cuál será la cosa. No, la Biblia digamos que es clara y hombres sabios como Pablo, que no iría en contra de la ley, de los mandamientos de Dios, del hacer la voluntad de Dios, pues expone este caso y dice,
Eso es lo que yo aconsejo que debería hacerse. Porque a paz nos llamó Dios. Verso 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? O sea, si te separas de una sin hablar ni nada, ¿tú qué sabes que hubieses podido eh, darle salvación a tu marido o a tu mujer con tu testimonio, con tu manera de vivir? Y lo que hiciste fue que terminar de una vez con eso. No, así no funciona. Pero si luego de hablar eso no funciona, pues sepárense. Es lo que dice Pablo. Verso 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, o sea, a Corinto, a Éfeso, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Colosenses, a todos dice, a todos les ordeno esto. Que como el Señor, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Verso 18. Pregunta. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y este es el pasaje que uno dice, y si me encuentro el hermano cristiano y me saca 1 Corintios 7, 18 al 19, ¿yo qué le respondo? Pablo está diciendo aquí, cada uno quédese como fue llamado. ¿Fue llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo yo respondo eso? Las palabras de Pablo dice Pedro que son ¿qué? Difíciles de entender. ¿Quién me explica este? ¿Quién me explica este? La circuncisión no es nada. Quédese incircunciso el que llegó siendo incircunciso y quédese circunciso el que llegó siendo circunciso, porque la circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco es nada. Solo guardar los mandamientos del Señor. La circuncisión es un mandamiento, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero, ¿y entonces? ¿Por qué dice que no nos circuncidemos? Porque no es nada una ni nada la otra. Pero aquí no dice hasta que tenga conocimiento de alguna cosa. Simplemente dice... ¿Mm? ¿Cómo se baraja esta? ¿Estaba chiflado Pablo? ¿Esa es la fácil? Decir, no, ese Pablo estaba... Pablo yo creo que le faltaba mujer, por eso estaba disvariando aquí. ¿Mm? Es más sencillo de lo que uno cree. No sirve nada estar circuncidado si uno no guarda los mandamientos del Eterno. Ok, listo. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero él dice que él ordena que como fueron llamados en el Señor, así se queden. El que llegó circuncidado dice, quédese circuncidado. El que fue llamado siendo incircunciso, quédese incircunciso. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y solamente con el final uno ya entiende que aquí hay algo que llamaríamos Pablo encerrado. Y es, al final dice, guardar los mandamientos de Dios es todo. Entre los mandamientos de Dios está la circuncisión, ¿verdad? Pero está diciendo antes que no lo hagamos. Me ocurre que pues él está haciendo primero arranca con el matrimonio y enfatiza en el estado de estar casado y de no estar casado.
dos estados diferentes. Luego habla de la circuncisión también como de dos estados diferentes, que también son grupos en aquella época, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, y los que no son de la circuncisión. De tal manera que si ellos son griegos y por acercarse al Señor piensan que tienen que entrar a la circuncisión como un grupo, pues eso no es nada. Quédese como fue llamado, siga siendo un griego. No es necesario que se haga de la circuncisión. Y no está hablando del mandamiento de la circuncisión ni de la incircuncisión, sino de los llamados de la circuncisión y de la incircuncisión. Se me ocurre que podría ser eso. ¿Ven que es más fácil de lo que uno cree? ¿Ah? Es más fácil que lo que uno cree. Mire, ¿estás soltero? Quédate soltero. ¿Verdad? A no ser que te quemes. Mejor cásate. ¿Estás casado? No te separes. A no ser que sea por fornicación. Pero no te separes. Si puedes santificar a tu marido incrédulo, no te separes. Si puedes santificar a tu mujer incrédula, no te separes. Pero si al final no puedes, pues sepárate. Pero está hablando de dos estados. Un estado de soltería en el que puedes permanecer, a no ser que, o en un estado de matrimonio en el que puedes entrar y permanecer, debes permanecer, a no ser que. Y son posibilidades que debes contemplar. Ahora, de repente, hablando del matrimonio, mete la circuncisión. Y ahí es donde uno dice, Pablo, o estás loquis, o yo no te estoy leyendo bien, no te estoy entendiendo, ¿verdad? Porque qué, como le enseñaban en el colegio, ¿qué relación tiene un bulto de peras con un bulto de guayabas? Ninguna. Arme grupitos, ¿no? Arme conjuntos. El conjunto de las guayabas, el conjunto de las peras. Pero a no ser que sea una ensalada de frutas, lo que Pablo está aquí sirviendo, que sean guayabas y peras a la vez, son dos cosas distintas, pero dando el mismo ejemplo. Primero que todo les está hablando a corintios, o sea, a gentiles, a gente incircuncisa, ¿verdad? Pero que probablemente por su cercanía al Mesías de Israel y por su cercanía al judaísmo como tal, muchos de ellos iban a ser impulsados por la costumbre y por las tradiciones judías a la circuncisión rabínica judía, que implica una conversión a una fe llamada judaísmo o a una religión llamada judaísmo. Cosa de la cual Pablo reprocha, Yeshua reprocha, ¿cierto? El rito de Moisés, la circuncisión rabínica reprochada, porque eso te implicaba convertirte tú en un judío de la religión judía, ¿verdad? Ser un prosélito a la religión judía. Entonces, si tú eres un gentil, si tú eres un corinto, o un corintio, no un corintio, ¿cierto? El gentilicio de los de Corinto son los corintios. Si eres un corintio, y fuiste llamado en el Señor a servirle, sigue siendo un corintio, pero no como el corintio gentil pagano, sino como el Señor te llamó en libertad a servirle a Él. Porque lo que importa es que guardar los mandamientos, no seguir las costumbres y tradiciones ni volverte a una religión en particular. Ahora, si tú fuiste llamado siendo judío de la circuncisión, que fuiste circuncidado bajo el rito de Moisés, que guardas las alhajas y tradiciones judías, ¿cierto? Pues puedes servir a Dios siendo judío, ¿cierto? Puedes servirle a Él. El todo es que ¿qué? Guardes los mandamientos de Dios. Ahí el alajá no tiene ningún problema, ¿cierto? ¿Qué problema tiene el alajá cuando tú guardas los mandamientos de Dios, pero junto con eso prendes velas en Shabbat? No hay ningún problema. Sigue siendo judío, mi hermano. Ya soné como el alcalde de Bogotá. Sigue siendo judío, mi hermano. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que importa es guardar los mandamientos.
¿No prendes velas en Shabbat? Sigue siendo gentil. O, bueno, gentil no. Sigue siendo... ¿cómo sería ahí? Sí, sigue siendo creyente, sigue sirviendo a Dios como fuiste llamado. Y no le pongas problema a las tradiciones, a las costumbres. Porque lo importante, vuelve y recalca el apóstol Pablo, es guardar los mandamientos. Obvio, cuando se habla de mandamientos, se habla de circuncisión. Porque la Torá manda que todo varón se circuncide. Tanto el natural como el extranjero. Que decida guardar los mandamientos del Señor. O sea, eso es un mandamiento, eso es impajaritable. Así que el Pablo se cura en salud, lo que pasa es que uno lo lee mal, o no lo entiende mal, y dice, sino lo importante, lo primordial, es guardar los mandamientos de Dios. Y ahí con eso ya aclara todo, de que no el tema no es que te circuncides o que no te circuncides. El tema es, hay una comunidad judía aquí creciente, o bueno, más bien grande, que está viendo un reguero de gentiles volverse a la fe de Israel, a la fe del Mesías de Israel. Y por ende el judío dice, está empezando a guardar nuestros mandamientos, lo que dice nuestra ley, pues deben hacerse como nosotros. Y para hacerse como nosotros deben circuncidarse bajo el rito de Moisés, Hechos 15, para ser salvos. Guardar nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y ahí es donde Pablo dice, no te afanes por eso. Si fuiste llamado fuera del judaísmo, fuera de las costumbres y de las tradiciones, sigue así. El todo es que guarde los mandamientos. Fuiste llamado siendo un judío a servir al Mesías, puedes seguir siéndolo, pero guarda los mandamientos. Entonces, en ambos casos, lo que dice Pablo es, hay que guardar los mandamientos. Eso es lo importante. Así que, si en la Torah no está prohibido, por ejemplo, voy a poner este ejemplo a ver si me sirve. Si en la Torah no está prohibido celebrar los cumpleaños, ¿no? ¿Hay algún mandamiento que diga que está prohibido eso? No, interpretativamente muchos dicen, no, es que el faraón lo celebra y por eso es que eso está prohibido, ¿no? No sé si rabínicamente en el judaísmo esté prohibido. De esta manera, no sé, pero puede que sí. Entonces pongamos el ejemplo. Entonces, si no está prohibido y no estás en contra de los mandamientos, pues no pasa nada. Sigue siendo, en ese orden de ideas, lo que está refiriendo Pablo sigue siendo incircunciso. ¿Verdad? ¿Me explico? Pero si en tu costumbre, en tu tradición, sí está prohibido eso, y no lo hacen, por X o Y, siempre y cuando no estés alterando, pasando uno de los mandamientos o la Torah del Señor, pues sigue siendo circunciso. ¿Verdad? Entonces, es más claro y más fácil de entender así. Ahora, ¿por qué lo habla justo en el matrimonio también? ¿Cómo tú, gentil, podrías casarte con una mujer judía? Si no te hacías judío, no podías. No puedes. Y Pablo está hablando de matrimonio. Y lo más probable es que llegaras a la comunidad y hubiese una hermanita muy linda, muy chévere, pero esta justo era judía de nacimiento y tú un gentil. Pero tú ahora guardas los mandamientos y crees en Yeshua, ella también. Pero ella es judía, tú eres gentil. ¿Qué tienes que hacer? Mijo, circuncidarse. Y no como cualquier circuncisión, como la que dice la Torá que hizo Abraham. No, bajo el rito de Moisés. ¿Por qué? Porque estás judía. Y esta no se puede casar con otro que no. ¿Por qué? Porque nuestra tradición, porque nuestra costumbre, porque así es. Entonces, eso podría ocasionar confusión, eso podría ocasionar que la persona por tomar esa decisión también se circuncidara bajo el rito de Moisés, bajo la costumbre y bajo la halajá judía, y esto implicaba que la persona que lo haga así debe guardar lo que en la halajá y en la costumbre y en la tradición judía se guarda. Entonces, todo este es el trasfondo que hay detrás de dos versos que parece que estuvieran ahí como y este que le dio que estamos hablando del matrimonio tan chévere, aquí nosotros hablando de estas cosas y de pronto la circuncisión, ¿no? Esa es la razón por la que Pablo utiliza este ejemplo.
Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pregunta Pablo. No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿No? Hay siempre esto lo podemos entender de dos maneras. Una, en la literalidad de un esclavo, pues si eras siervo de alguien y fuiste llamado haciendo así, pues no te afanes, ¿cierto? Pero si puedes procurar ser libre, pues sélo. Pero esto lo podríamos ver en cuanto a que siempre hay un camino más excelente y un camino mejor. Un camino que te puede llevar a una excelencia, ¿cierto? Y esto es todo lo que podamos depurar de nuestra esclavitud del mundo, todo lo que podamos quitar, ¿cierto? Pablo decía en pasajes anteriores, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿cierto? Puede que la Torah no prohíba muchas cosas. Por ejemplo, el clásico de siempre que la Torah no prohíbe fumar. No hay ni un solo mandamiento en la Torah que diga que está prohibido fumar. ¿Ah? No hay un solo mandamiento que la Torah prohíba fumar. Los judíos saben, fuman. Los rabinos fuman, normal, y lo ven normal. Un judío fuma y no tiene problema. ¿De dónde saca el cristianismo que está prohibido fumar? Cuando la palabra dice que somos templo del Espíritu y que debemos cuidarlo y no nos debemos hacer daño. ¿Cierto? Interpretando esto y entendiéndolo, pues yo diría cualquier cosa que me haga daño, debo quitarla porque yo soy templo del Señor. Ahí es donde Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, si fumo, el Señor creo que no me va a condenar, pero si yo daño el templo que Él me dio, pues ahí sí hay inconvenientes. Entonces, yo puedo decidir tomar el camino de lo que me es lícito, pero ver que hay algo que me dice la Escritura y es que no todo de eso que me es permitido me conviene. Entre ello, pues todo lo que pueda dañar mi cuerpo, entre ello todo lo que pueda, no sé, hacer algo en mí que al Señor pueda que no le agrade, y aunque no esté explícito en la Torah y que lo diga expresamente, esto no lo haces, ¿cierto? Pues yo puedo elegir un camino más excelente, mejor. Y de esa manera, dice, si puede hacerse libre, procúrelo más. Si puede santificarse más, procúrelo más. Si puede quitarse todas esas cosas, pues procúrelo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. O sea, como que la carta de propiedad de esclavitud cambia de nombre. Ya no somos esclavos del pecado, de la muerte, del mundo, de la corrupción, de las concupiscencias, del Yetzer Hará. No, ahora somos esclavos del Señor. Ahora le pertenecemos a Él. Por eso hay un camino más excelente para vivir. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures amarrarte, casarte. No, que dice acá para que rimara, ¿no? Si estás soltero, no te cases. Si estás casado, no quieras estar soltero.
Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Cuál es la aflicción de la carne por la que pasa un casado y una casada? ¿No? Pero yo creo que le está, no sé, le estar hablando pues como llevas una línea ahí de que irse a casar, a estar mal casado, de pronto con una persona no creyente, al casarme pues pueda traer aflicción a mi vida. Lo que está diciendo es todo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cierto? Y no está mal si te casas porque a estarte quemando mejor casado. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Cuáles aflicciones de la carne? Pues todo eso que conlleva un matrimonio, de lo que ya hablamos, ¿no? De que no se nieguen, pero si se niegan, entonces eso puede traer tentación y caer en lazo de Satanás. Y todo lo que se ha hablado acerca del matrimonio y de lo como debe ser un matrimonio, ¿cierto? Y eso puede hacerte daño, incluso te puede apartar del Señor. Así que yo les quisiera evitar todo eso, dice el apóstol Pablo. Quisiera evitar que pasaran por esas cosas, pero bueno, cada uno escoge, porque igual no está mal casarse. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaren, porque la apariencia de este mundo se pasa. Él está diciendo, casados, no casados, solteros, no solteros, teniendo, no teniendo, comprando, no comprando, todo eso es pasajero. Todo es pasajero, ¿no? Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vive todo sabiendo que eso va a terminar, que eso va a ser pasajero, que ese no es el fin. Es un medio, todo lo que vivimos, por donde pasamos, todas las cosas que vivimos, pero no es el fin. El fin es el Mesías, el fin es la eternidad, el fin es la salvación, el fin es vivir en la presencia del Señor. Ese es el fin. Lo demás es pasajero. Así que sea la decisión que tomes, estar soltero, estar casado, la que tomes, debes saber que eso pasa y lo que permanece es el Señor. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Lo que hablábamos al principio. Un casado no puede servir al Señor de la misma manera que un soltero, porque el soltero tiene la disposición de su tiempo, de todo, para dedicarlo al Señor. El casado no. El casado tiene que ocuparse de ¿qué? Dice acá, de las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Agradar a su mujer. Pero no lo dice en mal plan, como de que, uy, qué mundano es el que está casado y agrada a su mujer. No. Está diciendo en que este mundo es ¿qué? Pasajero. Y el casado debe ocupar mucho de su tiempo en algo que es pasajero al fin del cuentas, y es tener esposa, tener hijos. Todo eso es pasajero. Y está bien, no es pecado, está bien. Pero Pablo da un consejo y es, pues, sería mejor no afanarse por eso, quedarse soltero, y así podrías dedicar más tiempo al Señor. Entonces, hay digamos que dos alajás o dos caminos de los cuales Pablo parte su tema hoy es soltero o casado. De ambas maneras puedes servir al Señor, pero con uno tienes un poco más de restricciones que con el otro. Tú escoge, ¿cierto? Con ninguno de los dos haces mal siempre y cuando no transgredas lo que el Señor dice, ¿no? La fornicación y de lo que hemos hablado hoy. Pero de resto,
pues vive casado o soltero, vívelo como para el Señor, pero debes saber algo y es que ambos son pasajeros. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, al igual que el soltero, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, eso no es solo para el marido, también es para la mujer. Ambos cuando están casados ya ahora tienen una prioridad más, una ocupación más, y es agradar al marido y agradar a la mujer, a la esposa. Y no está mal, solo que es pasajero. Es la perspectiva de un hombre que era soltero y que se dedicó su vida al servicio del Señor. Pero por eso bien lo aclara y dice, esta es mi perspectiva, esta es mi manera, en lo que yo he aprendido, en lo que yo he visto, aconsejo esto. Pero cada uno decida lo que mejor le parezca. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. O sea, no para que yo quiera persuadir a alguien aquí y amarrarlo a mi doctrina, a mi pensamiento, a lo que yo quiero, a lo que yo he decidido para mi vida, ¿cierto? Sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, esto yo se lo digo de todo corazón, dice Pablo. Mejor estar solterito, así tranquilo, y verá que pueden servirle a Dios con toda, ¿verdad? Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, ¿cierto? Que la dejó el tren y que todo eso, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, ¿no? Yo me imagino a todos los papás allá leyendo, escuchando la carta aquí cuando Pablo la mandó y sus hijas vírgenes acá y Pablo, no se casen, no sé qué, y todos allá. No, me tocó quedarme con todas estas chinas en la casa, ¿cierto? Dice, pues si algún papá piensa que eso es impropio para su hija virgen, pues no, no hay problema, que se case, no, no peca, no están haciendo nada malo. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿No? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿No? O sea, no, obvio. O sea, imagínate que hablaste con tu marido que es incrédulo, no llegaron a acuerdo, se separaron, ¿cierto? O murió, y vas y te casas con otro incrédulo, pues a ver, el Señor ayuda, pero tampoco, ¿cierto? Ahí es donde dice, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, ya aprendiste en la primera, no te equivoques 2 veces, ¿no? Pero a mi juicio, Pablo insiste harto en su experiencia, en lo que él vive, como lo vive. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, él dice, y pienso que este consejo que estoy dando no es descabellado, ni estoy aquí, mejor dicho, quién sabe qué poniendo, ¿no? Lo digo porque tengo el Espíritu de Dios y sé que puede ser más provechoso y mejor tanto para el varón como para la doncella estar solteros, quedarse así, ¿verdad? Se los digo desde mi punto de vista. Y si no quieren así, pues entonces vayan a Liliana Pedro, que ese sí, Pedro sí dice acerca del matrimonio y ese está casado, no mentiras. Pero él da consejos sobre suegras y todo. Yo aquí, Pablo, dice no me meto en esto porque yo no, ni suegra tengo, ¿verdad? No es mi campo, aquí yo no juego. Yo les doy consejo de lo que sé y por eso Pablo insiste. En 40 versos que tuvo este capítulo, dijo muchas veces, pero es mejor que no se casen, pero es mejor que no es, que estén solteros, pero es mejor que guarden sus hijas vírgenes. Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. Pero el que no quiera así, tranquilo, porque igual no está pecando. Vayan y lean a Pedro. No mentiras. Así que bueno, ese es el pasaje del día de hoy, esa es la enseñanza del día de hoy. Sí, se nos fue un poquito larga, pues porque primero era largo y porque había que hablar de varias cosas, pero espero, bueno, haber sido claro que se haya podido entender, que el tema de la circuncisión se haya podido entender también. Y bueno, si este pasaje
tenía pedazos complicados. Los que vienen no se afanen que todavía hay harto huesito por ruñir. Hay harta cosa que entender. El siguiente pasaje, nomás el título dice, lo sacrificaba a los ídolos. Y ahí ya vienen otros huesitos para ruñir. Entonces, así, como dice el dicho, con su avena y su pitillo, ahí vamos estudiando a Pablo y entendiendo. Consejos de un maestro de Torah. Una de las cosas que se me olvidó decir en la circuncisión es que un maestro de Torah como Pablo, creyente en Yeshua y fariseo como es, no podría estar hablando acerca de ir en contra de la Torah, porque se estaría negando a su esencia, a lo que él es, a la fe que él practica, a lo que él vive, ¿cierto? A lo que estudió. O sea, mandar a que nadie se circuncide, ¿verdad? Y que así se puede servir a Dios, pues estaría en contra de sus mismos principios y de lo que él es y de lo que él conocía. Ese es otro argumento con respecto a esto. Entonces siempre uno tiene que ser muy cuidadoso con Pablo El contexto cuando lo es lee. importante y es que para Pablo era inminente la venida del Mesías. Y por lo tanto, todos los consejos que da Pablo giran en torno a no desgaste su vida en cosas Ajá. que Todo es en pasajero. cualquier momento llega el Mesías y usted casi casándose o no casándose. Ajá. O sea, más bien dedíquese a servirle ya. Quizás por eso Su afán, su afán y también su de, pues insistencia. no se casa. No es por invalidar el matrimonio, creería yo, sino por lo que él entendía de lo que era la época en la que está viviendo. Venían días malos, Ujú. el Mesías venía pronto porque él lo veía así como que en cualquier momento nos aparece acá y usted ahí perdiendo el tiempo con parejas en vez de haber aprovechado en buscarle intensamente. Entonces, creo que es una de las razones, a menos de que pues también por ahí dicen que quizás Pablo sufrió de amores y quedó como, ¿sabes que no intento más con eso? Entonces también, que hay por ahí un comentario de tradición que no sé, toca buscarlo, que supuestamente a él le negaron la hija de un sacerdote, del sumo sacerdote, algo así. ¿Mm? Y por eso hubo gran raya entre los sacerdotes y él con el matrimonio. Pero pues puede ser un chisme Sí, meramente. sí, es ¿Sí? un comentario ahí. Pero pues también puede ser razón de por qué él dice, pues no aprovecha el matrimonio. De pronto no le fue tan bien. Entonces hay que ver también todo eso porque él habla desde su experiencia como humano también. Sí, él habla de su experiencia y sus consejos que puede dar con respecto a lo que También, pudo haber entonces, vivido, son temas importantes. en tema de contexto, todas esas cosas hay que tenerlas muy, muy presentes en lo que Pablo habla, ¿verdad? Por eso, mientras no sean instrucciones de Dios, mandamientos de Dios que son claros, que son vigentes, que trascienden de las épocas, sin importar el contexto en el que uno esté, bueno, de más que los mandamientos que uno puede observar, ¿no? Porque hay mandamientos que no se pueden porque no calificamos para ellos. Como la mujer en nidad, yo no puedo hacer eso porque soy hombre. Así que como un sacerdote tampoco puedo hacerlo porque no soy sacerdote, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto pues son instrucciones y cosas que da Pablo de acuerdo al contexto, a lo que él estaba viviendo y por eso da esos consejos, ¿no? Y el consejo más bien con respecto a Pablo y eso es que uno nunca puede hacer doctrina de cartas. La doctrina se saca de la Torah. De ahí se saca la doctrina. Lo demás son consejos, ¿cierto? De hombres muy sabios, porque Pablo era muy sabio. Y de ahí uno puede acatar muchas cosas, otras no. Pero siempre fue claro Pablo y dijo acerca de la circuncisión y la circuncisión, ¿no? Ya entendiendo ese pasaje, dijo al final, porque lo que importa es que guardar los mandamientos. Eso es lo que importa. Entonces, ahí digamos que queda descartado cualquier otra cosa, porque lo importante es guardar los mandamientos. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les dé descanso y bueno, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan podido aprender junto con nosotros de este estudio. Y bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, no olviden ponerlo ahí en la cajita de comentarios. No olviden dejar su like, eso ayuda a que este video siga esparciéndose y llegando a los hermanos que también lo necesitan. No olviden suscribirse, compartir en sus redes sociales y bueno, nos veremos en una próxima ocasión si el Señor nos lo permite con otro estudio más de las Sagradas Escrituras. No olviden las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo, si permanecen en mis palabras,
serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tofa, todo, shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah,